Bueno, estamos aprendiendo acerca de la vida piadosa. Algunos de ustedes que tienen un poco más de tiempo congregándose aquí, escuchando la predicación, han podido llegar a una conclusión que para tocar un tema no es al menos agradable solo darles la superficie, sino que muchas veces pasamos un tiempo profundizando. Como todo buen edificio debe de cavarse para ponerse los fundamentos, y esto no es de un día para otro. Siempre es necesario excavar. Siempre las plantas echan raíz primero hacia abajo y después entonces pueden ir hacia arriba. De la misma manera, cada uno de nosotros tiene que aprender que la vida piadosa no es algo como muchas personas lo esperan. Solo dígame qué tengo que hacer y ya, se acabó. A mí solo dígame qué tengo que hacer y ya lo hago. Hay muchas personas que piensan de esa manera al pensar en la vida cristiana, pero es precisamente lo que estamos intentando atacar, por llamarlo de alguna manera, o enfrentar a la luz de la palabra, puesto que a diferencia de esta generación, la Escritura nos lleva a nosotros como hijos de Dios a actuar de una manera radicalmente diferente. Es decir, mientras esta es la generación Maruchan, donde todo se puede conseguir en 3 minutos y no nutre. La vida cristiana no es así. La vida cristiana no es así. Entonces, al hablar de la piedad, hay algo que quisiera que nosotros podamos meditar de una manera muy seria, porque si no tenemos el fundamento de la vida piadosa, entonces cuando lleguemos a estas prácticas, cuando al hombre se le enseñe que debe de amar a su esposa y que secundarios son sus hijos, cuando a una madre se le diga tú no puedes amar más a tus hijos que a tu esposo, cuando se te diga que hay una iglesia y que es necesario que crezcas en tu iglesia local, cuando se empiecen a tocar temas más cruciales, entonces no vamos a poder comprender a qué se refiere todo esto, ¿no? Es como hoy en día a las personas se les dice, bueno, ahora eres cristiano, congrégate y es necesario que ahora vengas a la iglesia, tal día, tienes que hacer esto. Y la gente está creyendo que al hacer todas esas obras están bien con Dios, cuando realmente es una mentira. Es una mentira. Muchas familias, muchas madres, muchos padres, pero obsérvenlo bien, normalmente hay más mujeres en una iglesia que varones, y muchas de esas madres dejan a sus hijos, dejan a sus familias, dejan lo primordial por estar aparentemente bien con Dios y caen en una religiosidad, ni siquiera en una religión. Entonces, hermanos, lo que oro y lo que hemos nosotros profundizado antes de entrar a la vida piadosa, hablamos acerca de lo que era el pecado, porque si nuestra concepción de lo que es el pecado no es bíblica, entonces todo lo demás va a ser edificar sobre nubes y tarde que temprano se va a caer. El problema del ser humano se llama pecado. Ese es el problema del ser humano. Y mientras el ser humano no entienda clara y bíblicamente lo que es el pecado, en vano está trabajando en todas las demás cosas. En vano está trabajando. Y aún en cuanto a la idea del pecado, las religiones discrepan. Cada uno tiene su propia noción de lo que es el pecado. Algunos dicen que hasta una cerveza no es pecado, y otros dicen que 10 cervezas ya es pecado. Otros dicen que decir groserías es pecado, pero si tú le hablas duro a otra persona, entonces no es pecado, cuando esto es una mentira. Tenemos entonces que tener un fundamento bíblico, pero si no llegamos a tener esta concepción de lo que es el pecado, nunca vamos a poder comprender la primer bienaventuranza en Mateo capítulo 5 verso 3, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu. Y entonces saltamos las bienaventuranzas y llegamos a Mateo 5, cuando el Señor dice vosotros sois la sal de esta tierra, vosotros sois la luz de este mundo. Y entonces hoy en día
muchas personas que se identifican a sí mismos como cristianos son activistas cristianos, como les llama A.W. Tozer, es decir, gente que todo el tiempo está ocupada, creyendo que al estar tan ocupado, entonces es la luz de este mundo, cuando eso no es lo que el Señor nos ha llevado. Si nosotros entendemos el Sermón del Monte, primero el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y no solo te habla de la pobreza espiritual, sino que después el siguiente escalón es bienaventurados los que lloran. Y después podríamos pensar que allí termina la enseñanza, pero dice bienaventurados los mansos. Es decir, que cada una de las bienaventuranzas humilla la soberbia y el corazón del ser humano. De tal forma que si tú quieres ser la luz de este mundo, la sal de esta tierra, pero no has comprendido las bienaventuranzas, entonces tú serás una persona que esté obrando en la carne. Y no vas a comprender que el que hace la obra en tu vida es Él, no tú. Entonces es cuando tomo el texto, porque Felipe le dijo al Señor, en el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Entonces la respuesta del Señor Jesucristo en el versículo 9 de Juan 14 fue, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora note lo importante que es el versículo número 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, la Escritura dice, Él hace las obras. Él hace las obras. Esto es de crucial importancia para cada uno de nosotros, porque la primer bienaventuranza en el Sermón del Monte es bienaventurados los pobres en espíritu. No los pobres materialmente, no los pobres materialmente, sino bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, ponte a ver a una persona que es pobre definitivamente. Pobre, no floja, pobre verdaderamente. Esta persona pobre no tiene dónde vivir, no tiene dónde dormir, no tiene que comer, no tiene que vestir, no tiene dónde recostar su cabeza. Una persona que verdaderamente es pobre es una persona miserable. No tiene dónde bañarse, no tiene nadie que le pueda dar un apoyo, no tiene nada ni a nadie. Ese es alguien pobre. Y alguna vez un pastor dijo, si tú tienes dónde vivir y tú tienes con qué trabajar, no eres pobre. Tienes bastante. Todos en este mundo tenemos bienes. Una persona pobre es aquel que no tiene ni siquiera bienes, no tiene absolutamente nada. Eso es pobre. Nosotros no somos pobres, somos tremendamente ricos. Pero entonces aquí notamos esta diferencia, porque transponemos a esta persona pobre literalmente, que no tiene absolutamente nada, y lo transponemos al mundo espiritual, en donde no tiene nada cómo acercarse a Dios. No se atreve a mirar a Dios, no se atreve a orarle a Dios, no se atreve a buscar a Dios, no se atreve a nada delante de Dios, porque es tan pobre que no puede buscar a Dios verdaderamente con su corazón. Entonces, quiero que notemos algo muy importante, porque la Escritura nos dice acerca del Señor Jesucristo que cuando Él vino a la tierra, Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y tomó la forma de siervo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, jamás dijo, yo soy Dios y todos tienen que someterse a mí, sino que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a ser servido, sino a servir. Literalmente, Él no tenía donde recostar su cabeza, Él no tenía bienes. Lo único que se le puede considerar como un bien era que tenía su túnica de una sola costura. Pero ¿acaso Cristo tenía un terreno, tenía una casa, tenía la seguridad de que hoy alguien le iba a dar de comer? No, porque ni siquiera Él usaba para sí mismo el dinero. Judas tenía la bolsa, y aparte de que Judas extraía de la bolsa,
Todo lo demás era para alimentar a los pobres. ¿Qué era de Jesucristo? Él es verdaderamente alguien pobre. Y como alguien pobre es alguien rico en la comunión con Dios, puesto que Él dice, el Padre en mí es el que hace todas estas obras. Esta es la enseñanza de Juan. Juan capítulo 17, el Señor va a decir, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El Señor Jesucristo no tenía absolutamente nada. Nada. Una pobreza de espíritu. Y no hay nadie más manso que Él. Así que cuando nosotros entendemos esto, el Señor Jesucristo quiere que entendamos que Él no hizo las obras, sino que el Padre en Él fue quien hizo las obras. Versículo 11, Juan 14, 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, dice, yo lo haré. Esto es radicalmente contrario a esa mentalidad religiosa que dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no es bíblico. Eso es totalmente antibíblico. Persona que dice, Dios está conmigo, yo lo voy a hacer, es antibíblico. Es radicalmente antibíblico porque el texto está diciendo que aquel que en mí cree, las obras que yo estoy haciendo hará mayores, no por sí mismo, sino que el Padre es quien hacía las obras a través de Cristo Jesús por la perfecta comunión. Y de la misma manera Jesucristo está diciendo, yo voy al Padre, pero vendré a vosotros. Y ahora que yo me vaya al Padre y que ustedes crean en mí, sean perfectos en unidad. Al creer en mí, somos uno con el Padre, dice el Señor Jesucristo. Ahora ustedes van a poder hacer estas obras, no porque le echen ganas, ni porque ayúdate que yo te ayudaré, sino porque yo estoy vivo, ustedes vivirán, dice el Señor Jesucristo. Yo lo voy a hacer en ustedes. Porque el Padre está en mí, yo en el Padre. Somos perfectos en unidad. Pero ahora ustedes están creyendo en mí. Y ahora somos perfectos en unidad, de tal forma que ustedes no pueden hacer las obras. Sino que como la vida del Padre estaba en mí, lo escuchaba, lo veía, y solamente hacía las obras que Él me mostraba, dice el Señor Jesucristo. De la misma manera, ahora que ustedes han creído en mí, de la misma manera van a poder ver las obras del Padre. Van a escuchar la voz del Padre y van a poder responder a las obras del Padre. De tal forma que las obras no las hacen ustedes. Las obras las hace Él. Voy a releer el versículo 14, Juan 14, 14, dice el texto. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Repito, no es pídele y hazlo tú. Eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Y sabes cuándo lo vas a hacer tú? Cuando tú no seas pobre en espíritu, cuando todavía haya algo de suficiencia en tu vida, algo de experiencia o de inteligencia o de habilidad en tu vida, no eres pobre en espíritu. Cuando tú no entiendas la realidad del pecado, nunca vas a llorar por tus pecados. Cuando tú todavía creas que me levanto y voy a seguir luchando, todavía no eres manso. Y jamás entonces vas a poder ver las obras del Padre en tu vida. Y eso es una garrafal consecuencia, porque en aquel día muchos le van a decir al Señor, 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 no hicimos milagros en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, no profetizamos en tu nombre, hicieron obras, ¿verdad? Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que en aquel día el Señor les va a decir, apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. ¿Por qué le llama hacedor de maldad? ¿Por qué si profetizaron en nombre de Jesús? Es un predicador. ¿Te imaginas que un predicador todos los domingos se paró en el púlpito a estar predicando a Dios, a Dios, a Dios? Abría la palabra del Señor y estuvo predicando acerca de Jesucristo. ¿Se imaginan qué terrible
Lo veíamos predicando los martes, los miércoles, los viernes, los lunes. Lo veíamos viajando de aquí a conferencias. Profetizó en nombre del Señor. Y en aquel día, delante del Señor, va a decir: nunca te conocí. ¿Te imaginas? Si este predicador que fue al seminario, que aprendió, que fue reconocido, que en internet tenía muchísimos likes, que de los labios del Señor sea: nunca te conocí. Profeticé en tu nombre, algo debió de haber valido, profeticé en tu nombre, nunca te conocí. Y hay gente que hace milagros, muchos milagros, llena lugares, llena estadios, campañas de sanidad. Y en aquel día: nunca te conocí. Nunca te conocí. Qué impresionante que las obras exteriores no tienen nada que ver con las obras del Padre. Y Felipe preguntó: muéstranos al Padre y nos basta. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros. Y él está diciendo: si no me creen, si no creen que el Padre esté en mí, vean las obras son del Padre. Si ustedes llegan a ver las obras que Él produjo en mí, sabrán que es Él en mí. Así que, hermanos, el problema no es que hagas cosas, como hoy en día hay tanta gente en este activismo cristiano, pero que no ha entendido el fundamento de la vida piadosa. La gente cree que al darle a Dios cosas, que al hacer cosas por otras personas, está bien. El día de ayer, en el evangelismo, un hombre estaba insistiendo en que tenía un libre albedrío, y yo le dije: ok, no me voy a meter en el problema del libre albedrío con usted, pero entonces el pecado, ¿qué es el pecado para usted? Dice: bueno, pues al menos yo nunca estuve en drogas, nunca he tomado, siempre he procurado hacer el bien para las demás personas. Lo más impresionante es que esta persona creía que al haber hecho esto, Dios está contento con su vida. No sabe lo que es pobreza de espíritu. ¿Saben lo que está confiando esta persona? En sus obras. Yo no he hecho esto, tampoco he hecho esto ni esto. ¿Eso es pobreza en espíritu? No, es alguien rico en sí mismo. Está confiando en su propia justicia, en su propia santidad, en su propia bondad. Yo no soy como los de allá. Pero esa no es la justicia de Dios. Dios dijo: no mentirás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Si has violado uno solo de estos mandamientos, y solo mencioné algunos, si has violado solo uno de estos mandamientos, tienes un problema con Dios. No por lo bueno que haces, sino por lo malo que has hecho. ¿Cuántas veces tuvo que desobedecer a Adán para ser expulsado? Una. Esa es la justicia de Dios. ¿Cuántas veces Moisés pecó para realmente, abiertamente, para que no entrara a la tierra prometida? Una sola vez. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios no es la justicia del hombre. La justicia del hombre es: te doy chance. O bueno, todos lo hacen. Esa es la justicia del hombre. La justicia de Dios es: con una sola vez que tú lo hagas, tú estás en problemas delante de Dios. Así que en aquel día muchas personas van a aventar por delante sus obras. Yo hice esto para ti, yo hice aquello para ti. Dios, tú tienes que aceptarme, ve todo lo que he hecho. Y el Señor les va a decir: nunca te conocí. Pero la manera en la que Él nos conoce a nosotros es en Juan 14:14. Si algo pidiereis en mi nombre, Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, tú te acercas al Padre a través de la relación que tienes por medio del Hijo. Porque nadie puede venir al Padre, dijo el Señor, si no es por mí. Y Él por eso enfatiza: yo soy, dice el Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. A través de mi obra, dice el Señor Jesucristo, y solo de mi obra. Así que tus obras, comparadas con la obra del Señor, son radicalmente contrarias. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, hermanos, la semana pasada yo comencé a hablar acerca de las obras porque cuando leímos y estudiamos un poquito la vida de Josías, aprendimos que se le conoce por sus obras piadosas. La vida piadosa puede ser imitada en el exterior. La Escritura nos dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos
porque vendrá gente amadora de sí misma, avara, vanagloriosa, soberbia, intemperante, desleal, impetuosa, que desobedecen a los padres. Va a venir mucha gente que por afuera va a aparecer gente que es cristiana, gente piadosa. Pero dice el texto en 2 Timoteo 3 que negarán la eficacia de ella. Es decir, la piedad no sirve. Y van a comenzar a menospreciar a cristianos temerosos de Dios, obedientes, mansos, pasivos, que se lamentan por sus pecados, y los van a empezar a menospreciar. ¿Quiénes? Otro tipo de gente que dice: no tienes que ser tan lento, no tienes que esperar tanto, no tienes que actuar tanto de esta manera o de otra. Tú puedes hacerlo ya, actúa ya. Va a haber gente que le diga a un cristiano genuino: ¿por qué eres tan lento? ¿Qué no te das cuenta que te han insultado 20 veces? Ya es tiempo de que te defiendas. Ese tipo de gente profesa ser cristiana, pero no se manifiesta la piedad, porque la piedad verdadera no es una obra que una persona se produce a sí mismo. La piedad verdadera es el fruto de una comunión con el Padre a través del Hijo. Es la espera en la voluntad de Dios. Eso es una vida piadosa. Es todo el fundamento de la vida piadosa. Si las obras que Dios ve acerca de ti no fueron producidas y no fueron hechas, literalmente hechas por el mismo Señor Jesucristo en ti, entonces no tienes garantía de que en aquel día el Señor te diga: bien, buen siervo y fiel. Quizá vayas a escuchar la otra parte: nunca te conocí. Pero todavía no están muertos, ¿verdad? Quiere decir que entonces hay esperanza. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Así que, hermanos, la enseñanza de hoy va a llevar por título buenas obras. Buenas obras. Porque el cristiano está llamado a hacer buenas obras, pero no las obras de este mundo, sino esas obras que el Señor produce a través de nosotros, que la gente menosprecia, la gente se burla de nosotros, y muchas veces van a aparentar hacer mejores obras que nosotros, nos van a criticar a nosotros como cristianos: pero no estás haciendo nada como cristiano. No estoy haciendo nada, le estoy dando el evangelio. Pero dale de comer. Ya le di 2 pesos, 3 pesos, es lo que traigo, le estoy dando algo más importante. ¿Qué cosa es más grande que la eternidad? Le estoy dando el evangelio que lo puede salvar. Tú le estás dando 1000 pesos con lo que puede comer una semana, si es buen administrador. Si es mal administrador, quizá le dure medio día. Pero yo le estoy dando el evangelio, y si esta persona lo cree, tiene la vida eterna. Tiene la vida eterna. Así que hoy en día la gente está más interesada, y como le decía a este hombre de ayer, está más interesada en levantar hospitales, ayudar a la gente. Y yo le preguntaba a este hombre: ¿pero cuántos predicadores conoce que están en la calle dando el evangelio? Son muchos los hospitales, son muchos los centros de rehabilitación, son muchos los orfanatos, son muchas las personas que están haciendo obras, hasta el gobierno tiene sus planes sociales. Pero yo le pregunto: ¿cuánta gente ve en la calle dando el evangelio bíblico? No son muchos, ¿verdad? Así que entonces por eso es necesario que uno conozca el evangelio, porque el evangelio da la vida eterna, y si tienes la vida eterna tienes a Cristo. Y si Cristo te tiene a ti y tú lo tienes a Él, pide en su nombre y Él lo va a hacer, no tú, Él. Es ahí cuando no somos una religión. Cristo está vivo. Y la manifestación y la diferencia entre alguien religioso y alguien que es hijo de Dios es que suceden cosas extraordinarias alrededor del Hijo de Dios. Extraordinarias. Pero el que no es hijo de Dios siempre tiene que estar maquillando su vida. Siempre tiene que estar metiendo mano negra, sustentándola para que no se le caigan, para que no se le salgan de control. No, el Hijo de Dios tú lo puedes ver reposando, descansando, cantando y alabando al Señor. Y aunque las cosas parece que se están cayendo,
El cristiano verdadero no se desespera ni pierde el control. ¿Por qué? Porque nunca lo tuvo. El control lo tiene el Señor, no él, no el individuo. Pensando en esto, hermanos, vamos a cantarle al Señor.